Cuando leemos los primeros capítulos del Génesis, hay algo que llama mucho la atención, incluso para los lectores más experimentados. Y es que, en un mundo que en teoría tendría que estar vacío, porque los únicos que existen son Adán, Eva y su familia, de repente encontramos que hay más gente, o por lo menos el texto nos da la pauta, nos insinúa que podría haber más gente. Por ejemplo, cuando Caín mata a su hermano Abel, él expresa su temor de que alguien pudiera matarlo. ¿Quién lo mataría si en teoría el único núcleo familiar que existía era el de Adán, Eva, él junto con su hermano al que acaba de matar? En teoría no hay más gente. Luego también leemos que Caín encuentra una mujer y se casa con ella y además fundan una ciudad, lo cual tampoco sería compatible, en teoría, con un mundo despoblado. O la mención a la tierra de Nod. ¿Qué es la tierra de Nod? ¿Quién es Nod? ¿A quién hace referencia este término si en teoría no hay nadie? Uno de los textos más llamativos de la literatura rabínica en este sentido habla de 974 generaciones antes de Adán y Eva. 974 generaciones. ¿De dónde salen tantas generaciones? ¿Y por qué? ¿Significa eso que quizás antes de la existencia de Adán, que era el primer hombre, había otros hombres habitando sobre la faz de la tierra? ¿Pero de dónde surge esta extraña interpretación rabínica de las 974 generaciones antes de Adán? Surge de la interpretación del Salmo 115, que dice que la palabra se entregó para 1000 generaciones. ¿Qué es la palabra? Es la Torá. Y si la Torá se entregó para 1000 generaciones, significa que antes de la entrega de la Torá tuvo que haber habido, según esta interpretación rabínica, 1000 generaciones. Y sin embargo, si contamos las generaciones que hay desde Adán hasta Moisés, que es quien recibe la Torá en el monte Sinaí, son solamente 26 generaciones. Es decir, si tenemos 26 generaciones desde Adán hasta Moisés y la Torá se entregó a 1000 generaciones, es simplemente una cuestión matemática muy simple. 1000 menos 26, 974. Significa que están faltando 974 generaciones. ¿Dónde están? Quizás se trata de 974 generaciones que no conocemos y que por tanto tuvieron que haber existido antes de la creación del primer hombre que sí conocemos, que es Adán. A eso le tenemos que sumar lo que dice un Midrash que podría resultar explosivo para el lector moderno, y es que el Midrash, que es parte de la literatura rabínica, postula que antes de la creación de este mundo, Dios había creado mundos anteriores y los había destruido porque no le habían resultado lo suficientemente adecuados. Esto no significa necesariamente que tengamos que interpretarlo de forma literal, porque el Midrash es una construcción literaria que utiliza mucho el lenguaje metafórico. Sin embargo, nos sirve para entender que en el judaísmo el proceso de la creación no es un proceso estático, no es un proceso rígido, sino que es un proceso dinámico, que es un proceso evolutivo. Y por tanto, por lo menos para la tradición judía, quizás para otro tipo de tradiciones que han heredado el texto bíblico, esto sí es un problema, pero por lo menos para la tradición judía, reconocer que en el proceso de la creación hay elementos involucrados que no necesariamente aparecen en el texto desde el punto de vista de la literalidad del texto, no es un problema. Por lo menos para el punto de vista de la tradición judía, reconocer que el proceso de la creación es un proceso gradual, incluso un proceso evolutivo, no es un problema. Y de hecho, muchos de los rabinos ortodoxos de la actualidad consideran que es posible conciliar sin absolutamente ningún problema las teorías científicas al respecto de la evolución del ser humano con el texto de la Torá. Tremenda la lluvia que se viene ahí en el horizonte. Tenemos que apurarnos si queremos grabar este vídeo a tiempo antes de que comience a llover y nos mojemos. Y hablando de apurarse, si todavía no están suscritos al canal, apúrense ahora y suscríbanse. Y hablando de apurarse, si por algún motivo no se han anotado a los viajes de Judeohistoria conmigo, que organizo en Israel, este es el momento, aquí, en la caja de descripción, para que puedan viajar a Israel en el próximo viaje de Judeohistoria. Ahora,
apúrense. Una de las interpretaciones, yo creo, más interesantes al respecto de lo que estamos hablando, que combina interpretaciones modernas con interpretaciones clásicas, habla de la idea de que el judaísmo permite la distinción entre humanidad biológica y humanidad espiritual. ¿Qué significa? Esta idea explicaría que cuando la Torá habla de la creación de Adán, no necesariamente estaría describiendo la creación del primer homínido, sino la creación del primer ser humano con alma, con conciencia moral, con libre albedrío, lo que lo distinguiría del resto de los homínidos que quizás ya existían desde antes. ¿De dónde surge esta idea? El hombre, según leemos en el relato bíblico, fue creado a partir de la tierra. Sin embargo, hay una palabra que llama la atención, ese plural que dice hagamos. Hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Según el Rambán Nachmanides, Rabí Moshe ben Nachman, que es uno de los rabinos que interpretan los versículos de la Torá, ese hagamos es un plural en el que Dios le está hablando a la tierra. Dios junto con la creación, Dios junto con la tierra, Dios junto con la naturaleza, forma al hombre. La naturaleza hace su parte y Dios hace la suya. Y por tanto, el ser humano es una combinación de naturaleza y espiritualidad. Tiene que haber una combinación para que el ser humano, el primer hombre, deje de ser un simple homínido producido por la tierra, hoy en día diríamos por la evolución, y se convierta en algo más, en algo creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa es la creación del primer hombre. Y por eso leemos que Dios le insufló aliento de vida. Hay una cooperación para que el hombre sea hombre, lo cual refuerza la idea de que quizás hasta ese momento en la tierra había homínidos anteriores a la creación del primer hombre. Para que haya hombre no es suficiente con la biología. Para que haya hombre no es suficiente con la tierra, sino que es necesaria la intervención de Dios. Y por tanto Adán y su familia serían los primeros seres humanos tal y como los conocemos hoy en día, lo que no contradice que antes que ellos existieran diversos homínidos caminando por la tierra. Y esos son quizás los pobladores que nosotros leemos que existen en los primeros versículos del Génesis, cuando Caín dice que tiene miedo, cuando se habla de la tierra de Nod, cuando Caín encuentra una esposa. Quizás estaríamos hablando de una especie de humanidad previa a la actual humanidad, la diferencia entre la humanidad biológica y la humanidad espiritual. Si alguien está aquí escuchando esto pensando en que lo que acabo de decir es una tremenda herejía, que sepan que la tradición judía acepta estas interpretaciones. Y no solamente las acepta, también algunos rabinos las promueven. De hecho, uno de los más grandes rabinos ortodoxos del siglo XX, que fue también gran rabino de Israel, llamado el Rav Kook, decía que no hace falta contradecir todo el tiempo a las ideas de la ciencia moderna con respecto a la creación del mundo y con respecto a la creación del hombre. Más bien al contrario, él decía, cada vez que una idea científica parece que contradice la Torá, lo que hay que hacer es estudiarla e intentar elevarla espiritualmente para ver de qué manera se pueden conciliar. Porque la Torá no te habla necesariamente de la creación del mundo, no te habla necesariamente de la creación del hombre desde el punto de vista literal, sino que te da pautas. Y por tanto podemos ver cómo dentro de esas pautas hay lugar, por lo menos desde una perspectiva judía, que es una tradición plural, que es una tradición que tiene muchas voces, para considerar y para aceptar que estas ideas podrían tener cabida sin absolutamente ningún problema. Y por tanto, según lo que acabamos de explicar, yo sé que no es para corazones débiles, los habitantes de la tierra de Nod, aquellos seres humanos que existían en teoría junto con la familia de Adán y Eva cuando en principio la tierra estaba despoblada y cuando en principio ellos eran los únicos que existían, habrían sido homínidos que se encontraban fuera del jardín del Edén y que coexistieron durante los primeros capítulos del Génesis hasta el diluvio universal. Como digo, el judaísmo no tiene ningún problema y tampoco le tiene miedo a este tipo de interpretaciones.